Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex. Agradeciendo como siempre el favorecimiento, su atención y a OCRA que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Hoy agradecemos infinito la presencia del señor rector Alejandro Vera y Javier Sicilia. Gracias. Que van a compartir con ustedes esta experiencia ignominiosa que hoy nuestro Estado vive. Esta situación que nos ha orillado a unificar esfuerzos entre abogados, asociaciones de profesionistas mismos independientes, transportistas, estudiantes mismos, asociaciones civiles que han iniciado luchas desde hace ya mucho tiempo, precisamente por la preservación de la paz y que hoy se ve trastocada, desafortunadamente, señor rector Javier, en este hecho, repito, ignominioso, en el que el Estado se ve involucrado en un acto de lesa humanidad, como lo ha comentado bien el señor rector, en un hecho de veras inconcebible. Si Ayotzinapa era increíble que pudiera darse el acontecimiento que hoy vivimos en Morelos, que nos hace famosos, desafortunadamente a nivel internacional, pues nos lleva a que la universidad actúe, aunque ha sido criticada, pero ha actuado junto con la iglesia ya inclusive, pues en esta lucha, precisamente por la preservación de la paz y la justicia, por el esclarecimiento de los hechos de esta fosa clandestina que desafortunadamente nos toca en Morelos tener su lugar. Entonces me gustaría que pudiéramos, Javier, que nos platicaras un poquito, empieza el movimiento ya hace algunos años contigo. Bueno, yo, como sabes, Carlos, soy poeta, aunque he hecho periodismo, siempre creo que un escritor está comprometido con las luchas y las circunstancias políticas y sociales de su entorno, ¿no? Yo me formé con los escritores que llaman engagé, ¿no? Con Sartre, Camus, René Char. Y bueno, yo tenía eso, pero pues mi función principal era la literatura, la poesía, el análisis político, las clases. Pero en 2011, después, por esta guerra que se desata con Felipe Calderón en 2006, y saca al ejército a las calles, y que está por todo el país, ¿no? Privatea Morelos, en 2011 asesinan a mi hijo, células de uno de los cárteles de lo que se dividió después de cuando asesinaron a Beltrán Leiva. De lo que siempre se ha negado en el Estado, que existe y existe, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, pues nunca habían tocado, ¿no? Se había tocado a los empresarios, se había tocado al pueblo en general, pero nunca habían tocado a la clase intelectual, a los poetas, mucho menos un poeta. Y bueno, esto generó una indignación, porque había ya muchas víctimas, había muchas organizaciones de víctimas peleando y luchando por el reconocimiento de la realidad, porque las víctimas eran doblemente victimizadas. ¿Sí? O sea, se les asesinaba o se les secuestraba a un hijo, a un padre, a una madre, a una hija, iban a pedir justicia y el argumento, algo habrán hecho, ¿no? Como creando un estado paralelo, pues nosotros no somos responsables de los crímenes, pero sí de la justicia, abdicaban de la justicia. Claro. El asesinato de mi hijo y de los muchachos, de 6 muchachos, amigos suyos, pues detona, al tocar a un poeta, pues detona, o un periodista, detona la indignación, porque también he sido un activista, pues de organizaciones sociales, del periodismo, de la clase intelectual, de los poetas, y se gesta este movimiento. Yo cuando estaba en Filipinas regreso, ya había el movimiento, ya estaba allí, aquí en Morelos, ¿no? Se extendió a nivel nacional. Y lo que yo me di cuenta y nos dimos cuenta es que no era privativo mío, la víctima tiende y se entiende a decir mi dolor, mi sufrimiento es el único y el más duro y el que necesita la justicia inmediata. Nosotros hicimos algo, mi dolor, el sufrimiento mío y de los padres de las otras víctimas era el sufrimiento en ese entonces estábamos hablando de 20,000 asesinados y 10,000 desaparecidos, hasta menos. Y entonces decidimos recorrer el país y recorrer los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una responsabilidad grave. Ellos tienen las armas, que sí son
las armas sí son un problema de seguridad nacional, pero las tienen liberalizadas y son las que arman a nuestros ejércitos, pero también arman a la delincuencia en el mercado negro. Correcto. Y tienen la prohibición de la droga. O sea, un asunto de seguridad, de salud pública, lo vuelven un asunto de seguridad nacional, y un asunto de seguridad nacional, que son las armas, lo vuelven un asunto ni siquiera pues, de comercio abierto, con armas de exterminio. Bueno, hicimos eso, y lo que logramos, digamos, el gran logro del movimiento fue convertir a la víctima en un sujeto social, en devolverle sus derechos que se le habían conculcado. Por eso hicimos la ley de víctimas. De víctimas, claro. ¿No? Porque pues, ya no tenían derechos. Ahí está, y sigue dormida. O sigue mal empleada, mal usada. Es correcto. Sí. Cuando yo regreso, después de los grandes momentos, cuando regreso de la etapa de Estados Unidos, y después de un retiro que tuve con mi hija y mi hijo, que están en una comunidad gandiana en Francia, regreso y me trato de recuperar mi vida, ¿no? Fueron 2 años que estuve fuera de mi casa, y me llama el rector Alejandro Vera, y me dice: oye, Javier, pues vente, vamos a trabajar con la agenda del movimiento y la universidad como extensión, y poner, a través de lo que han hecho ustedes, usar el conocimiento de la universidad, sacarlo de las aulas y ponerlo al servicio de la sociedad, que es una vocación fundamental de la universidad que no sirve a la gente. Y bueno, pues empezamos a trabajar con todo el rector y el equipo, y empezamos a tomar el camino de los pueblos, ¿no? Trabajamos con los pueblos para tener megaproyectos, pusimos una coordinación, un programa de atención a víctimas que nos ha llevado hasta Tetelcingo. Hizo algo más el rector, eso no estaba en nuestro horizonte, porque nosotros habíamos dedicado a la víctima, atenderla humanamente y después psicológica y jurídicamente. Pero al rector se le ocurre algo cuando empezamos a detectar las fosas de Tetelcingo, y ahí el doctor Martínez Dunker, que es el director del Centro de Dinámica Celular, dice: tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo también, más allá de lo psicológico, de lo jurídico, un trabajo forense, un trabajo de identificación de cuerpos, y se construye el programa. Muy bien. Una universidad socialmente responsable, rector, es lo que siempre se ha manejado, una universidad cercana a su gente, una universidad corresponsable de lo que sucede en el Estado en relación a la participación y a la generación y creación de gente que debe de participar con su Estado. Es lo que ha pugnado el señor rector, porque se dé hoy, y sobre todo en este movimiento, en la generación de esta corresponsabilidad que siente la universidad para actuar junto con las víctimas que han sufrido y que han sido doblemente victimizadas, como comenta Javier. Y bueno, que finalmente lo vemos reflejado hoy aquí, ahí la gente verá los aspectos. Si no es por la universidad, no habría agua, no habría planta de luz, no habrían los satisfactores que se requieren para que estos trabajos pudieran llegarse a cabo. Desafortunadamente el gobierno del Estado sigue en la misma posición, lo vimos desde el día que ustedes desde la madrugada esperaron aquí, cerca hasta de las 4 de la tarde que se empezó con los trabajos, poniendo el pretexto de por N cantidad de circunstancias, y no quisieron arrancar. Finalmente, gracias a la presión, a las declaraciones que han generado obviamente en la persona del rector, de Javier y de muchas otras cosas, acciones en contra, pretendiendo satanizar el trabajo, pretendiendo descalificar la participación de la universidad, pero finalmente esta comunión, universidad, campus universitario, iglesia inclusive, porque marchamos con el señor obispo, pues ha generado afortunadamente lo que se requería, el despertar esa participación ciudadana, esa corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos de actuar, y que no nos merme el hecho de que a ustedes en alguna ocasión hayan sido amenazados con ello. Sí, me parece que esta universidad históricamente ha sido una universidad que ha impulsado programas y proyectos en distintos contextos sociales de nuestro estado, y fundamentalmente, bueno, pues ahora en el momento histórico que estamos al frente de la institución, pues nos toca enfrentar el horror, enfrentar esta emergencia nacional y salir al paso transformando nuestro proyecto de extensión, que era un proyecto tradicional con muy buenas acciones en materia de difusión cultural, en materia de difusión de las ciencias, cosa que seguimos haciendo, pero la universidad
decide darle un giro a la extensión universitaria a través de un programa, como ya lo dijo Javier, de atención a víctimas, de movimientos sociales, de convivencia y no violencia, de diálogos culturales, de intervención comunitaria, es decir, algo que es totalmente distinto a la extensión tradicional y poner ya el saber al servicio de la gente y encontrar en la gente también la posibilidad de nutrir nuestros planes y programas educativos. Entonces es ahí en donde nosotros pues nos encontramos con las víctimas de nuestro estado y del país. Del país, sobre todo. Y esto es algo que me parece le está dando a la universidad la posibilidad de responder de manera oportuna y pertinente a una de las grandes necesidades y a una de las grandes demandas de nuestro entorno, que es la búsqueda de personas desaparecidas. Porque Tetelcingo ahorita es la punta del iceberg de una tragedia que venimos arrastrando en el país. Así es. ¿No? Ayer fue Ayotzinapa, ahora le toca a Tetelcingo. No son cosas aisladas, por desgracia. O sea, decir, no, pues es una cosa ahí que sucedió en Morelos. No, es una cosa que está sucediendo en el país y que tiene muchos rostros. El caso de mi hijo, con Francisco y de sus amigos. Antes que eso, San Fernando, ¿no? Tlatlaya, Pero aquí lo que impera y lo que desafortunadamente preocupa es la negación. El gobierno sistemáticamente se niega a aceptar la situación que existe, desestima las circunstancias que se viven. El mismo secretario de Gobernación acudió al Estado a denegar lo que inconcebiblemente como autoridad tiene la información, tiene la estadística, ellos mismos nos proporcionan los datos del índice delictivo y viene el señor al Estado a decirnos que todo está bien. Sí, en un periodo en donde el secuestro ha crecido 366%, entre otros delitos, pero el que tiene que ver con estas fosas y muchas de las fosas que hay aquí es el secuestro. Y el incremento es 366. Negar esa realidad, pues tiene un sentido, y el sentido es apostarle al olvido y justificar con el olvido la existencia de este terror en el que nos encontramos y darle posibilidad a los criminales de seguirse extendiendo en el territorio. La impunidad alienta el crimen. Aquí no pasa nada, sigamos aquí, ese es nuestro nicho de acción. Pues sí, entonces no hay delito que perseguir, porque los delitos, pues no, ahí si están. hay delito que perseguir, no hay delincuente que atrapar. Sí, pero en la lógica de ellos, no hay delito, pues ahí están. La autoridad lo niega. Sepultados, no hay nada, no pasa nada, entonces las cifras, las cuales, ya lo estamos viendo con el dato ayer que nos daba Valentina, cómo encuentran una serie de restos embolsaditos, separados. 9 cuerpos y una osamenta, y lo quieren contar como uno. No les cuadran en las fosas sí, armar un rompecabezas, ¿no? Con esta mano, con esta cabeza, con estos pies, pues arma un cuerpo y es uno. Pues no, ahí hay 10 delitos. Claro, y buscar de otra manera quién es el responsable. No fui yo, fue el anterior, no fui yo, fue el otro. El no reconocer finalmente quién es el autor. Porque decíamos ya hace mucho tiempo en algún otro procedimiento que se inició también en contra de otra administración, el hecho de negarlo de suyo es un crimen. El hecho de no saber o pretender desconocer es grave. Claro. El hecho de saber y no actuar es doblemente grave. Entonces estamos en un triángulo en el cual la autoridad del día de mañana, quisiera yo saber cómo van a poder desestimar este tipo de acciones y movimientos. Porque tú como abogado lo sabes, Carlos. Quien asume, las víctimas son deuda de Estado, no es deuda de gobierno, ¿no? Quien asume el poder, el gobierno, asume no puede olvidarse la deuda de los anteriores. ¿no? Entonces, ese es un asunto. Y nuestra labor es visibilizar. De hecho, la función esencial de la universidad es desvelar la realidad y desmitificar, desnaturalizar lo que históricamente hemos construido y darle realmente la posibilidad a la población de tomar una conciencia crítica de la realidad y del acontecer político y social de nuestro Estado. Entonces, o sea, no nos da diarrea, no porque nos hagan un embrujo, no, pues porque vivimos en un ambiente insalubre. Claro. Esa es la labor de la universidad, ¿no? Y aquí, pues tenemos
un compromiso ético y a solicitud político. de las víctimas aparte. A solicitud Ellos solicitaron la de ellos. intervención para darle Así credibilidad es. a la circunstancia, Así es. para que la autoridad no se salga por la tangente y salga con su versión oficial desestimando las circunstancias. Es sacar a la luz lo que está ahí oculto y que las víctimas puedan, en principio, identificar a los seres queridos que están buscando. Y la universidad se ha vuelto un referente. En la última de Mitofsky sobre la credibilidad de las instituciones, la mayor credibilidad de la universidad son las universidades. Claro. Es que ya terminamos, desafortunadamente, con el actuar de la autoridad, de los gobiernos, de las policías, etcétera. Ya no se cree en nadie, y desafortunadamente ni siquiera hasta en la iglesia, ¿no? El último nicho que teníamos de credibilidad era el ejército. Al sacarlo a las calles, acabaron con el ejército también. Entonces ya no tenemos más que nuestras universidades, nuestros entes creadores y formadores en quien confiar, como sociedad. Así es. Y a gran diferencia del ejército, a la universidad, si la sacamos a la calle, incrementa su credibilidad. Es correcto, la ¿No? participación. Que es algo muy diferente Y lo que pasa con el espíritu de ejército, participación, porque ¿no? se encuentra la universidad sociedad. con el acontecer diario, con los problemas a los que tiene que responder y con las necesidades de formación. Aquí seguramente que empezaremos ya a trazar los primeros programas que nos permitan configurar un plan de estudio sobre ciencias forenses. Yo creo que esto es algo que urge, claro. y no solo en el ámbito de la criminalística, sino también de la criminología, porque yo creo que es muy importante que Vemos todo lo demos que ya se respuestas. carece en ese sentido, ¿no? Así es. Desafortunadamente no hay estructura, infraestructura, ni dinero, porque ese es otro de los temas. Estos temas a mí me llaman mucho la atención, porque finalmente desde la Secretaría de Gobernación es donde se inyectan todos los recursos, entre comillas, para brindar la seguridad, para brindar la prevención del delito. Morelos ha sido uno de los estados más beneficiados y uno de los más perjudicados, porque mientras más dinero le suelta a Gobernación, más va creciendo la ambición del gobierno y menos dando resultados. Hoy tenemos una inversión multimillonaria en un C5 que se vanaglorian cada vez que pueden hablar de él, y es de veras un elefante blanco que no sirve absolutamente para nada, con más de 3.200 millones de pesos. Porque hay que invertidos. cambiar el paradigma. Como la comisión de víctimas. Comisión de víctimas igual. Y hay que cambiar el paradigma policíaco que aquí se ha instaurado de manera muy autoritaria por un paradigma ciudadano de seguridad y de procuración de justicia. Yo creo que es algo en lo que hemos estado insistiendo. Los diálogos políticos por la seguridad ciudadana era algo que estábamos nosotros y el movimiento, planteando. los diálogos del Castillo lo estaba ya planteando también, y ahora se retoma en Morelos. Yo creo que para verlo dentro del horror, Carlos, positivamente, ¿no? El horror, creo que esto puede ser una enseñanza a nivel nacional de lo que pueden hacer las universidades, claro, y las instituciones, las partes sanas de las instituciones, que podemos resolver el tema de las fosas y a través de eso parte del problema de los desaparecidos. Y la sociedad en su conjunto, sabiendo que hay una universidad rectora, sabiendo que hay una iglesia que de alguna otra manera, dentro del ámbito que se quiera, tiene la unidad del pueblo, sí, la sociedad, las asociaciones civiles, los propios profesionistas en ese sentido también, organizados como lo hicimos a raíz de estos problemas también de inseguridad y del homicidio de un compañero. Esto nos va, es desafortunado que tengamos como sociedad que unificar esfuerzos en aras de una circunstancia como esta, no al revés, ¿no? Que pudiéramos tener una conciencia ciudadana en el ámbito normal, generador de lo que es la sociedad, y que tengamos que a través del dolor, a través de la inseguridad, a través de la comisión de ilícitos, unificar esfuerzos en contra de la autoridad. Y ahí, triste, y ahí está terrible la posibilidad, ¿no? Sí, de encontrar una solución a un problema. Sí, claro. Un problema muy particular, que es la búsqueda de personas desaparecidas en fosas. Hay que buscarlas en otros espacios, hay que buscarlas también en otros recintos, también hay que buscarlas con vida. Por ejemplo, que eso es algo fundamental. Ha estado poniendo punto medular también en un tema que tiene que ver también con las desapariciones, que tiene que ver seguramente con las desapariciones de muchachas, ¿sí? ¿Dónde están?, dice el rector. Pues seguramente en los prostíbulos. ¿Por qué no? También ahí hacemos pruebas genéticas para saber si esas muchachas están contra su voluntad, ¿no? No nomás pruebas de salud, ¿no? A ver si están bien, si están sanas, ¿no? Con las redes de trata, parte de las desaparecidas, sobre todo muchachas o muchachos, seguramente están en esos giros rojos, ¿no? Entonces hay que buscar en las fosas, pero también hay que buscar donde hay giros para la diversión,
legales, pero que tienen ahí cosas muy torcidas, ¿no? Pero aquí el problema que tenemos es que tenemos al enemigo en casa, y ya lo comentaba el rector en su oportunidad, hay que acudir a las cortes internacionales. Desafortunadamente vemos que hoy pensábamos que el apoyo lo tendríamos en nuestro Congreso del Estado. Hoy vemos que desafortunadamente es totalmente un Congreso arrodillado. A modo del gobierno. Totalmente. Pensábamos en su oportunidad que en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en la misma Secretaría de Gobernación, pudiéramos encontrar eco. Ya vino a decirnos claramente el secretario de Gobernación que aquí no pasa nada, que todo está bien. Tendríamos, como comenta usted, señor rector, que acudir a cortes internacionales. Sí, porque necesitamos que se den los castigos ejemplares, que las víctimas encuentren la justicia, porque no solo están buscando a sus familiares, sino que se haga justicia, y que el Estado mexicano, si no les da el mensaje, pues sí la comunidad internacional les dé un mensaje de que se va a hacer justicia, y que aquí los responsables con nombre y apellido van a pagar por estos crímenes que han cometido. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Exactamente, tú lo dijiste bien al principio, la impunidad. Si la impunidad alienta el crimen, o sea, si no me pasa nada, soy un criminal, no me pasa nada, pues sigo delinquiendo. Pues. De los crímenes cometidos del periodo de Adame al de Graco, se ha llevado únicamente el 3% a un procedimiento penal. A judicializar la y carpeta. El 10% de ese 3% ha recibido sentencia. Entonces, así, no hay, así como avanzamos y tratando de tapar la realidad, tratando de manipular los medios y de amenazar a quien en su momento pretende sacarla a la luz, digo, que eso es lo peor. Desafortunadamente, si hay alguien que se atreve a levantar la voz, a levantar la mano y a decir, señores, ya basta, hay que criminalizar. Y se hay que desestimar la ley, y se tuerce, por supuesto. O sea, se usa la ley para la ilegalidad. Pues la Santa Inquisición ya, ¿no? Exactamente. O sea, ya al servicio. Que esté en contra de la creencia que se tenga de un gobierno, vamos a criminalizarlo. No crees esto, pues entonces te demando, te enjuicio, te amenazo. Y debería ser lo contrario, como el programa, la ley es dura, pero es la ley, y la ley debe de tener legitimidad, ¿no? Y si no tiene la legitimidad, entonces empiezan a criminalizar a quien no deben de. Es infortunado, pues. Digo, tiene una revisión interesante, Javier, de cómo los estados modernos tienen su base en el Estado, ¿no? y en el Estado Vaticano. Sí, no, la Iglesia es madre y maestra de los estados modernos, pero por eso hay que unir esfuerzos con la Iglesia misma también, independientemente de la creencia. No se trata de un dogma, se trata de lo humano. De lo humano. Pues creo que la Iglesia está siendo más progresista en algunos momentos que los gobiernos progresistas, ¿no? El hecho de que venga aquí el padre Solalinde y que esto no es de demonios y que ayer estuvo aquí, haya condenado en su momento en la marcha son expresiones valientes y humanas. Mostrado los índices de criminalidad, pues habla de que es un buen pastor, ¿no? Sí, por supuesto, y se marca desde el momento de que la participación tanto de la universidad como de la Iglesia, conjuntando esfuerzos, muestran realmente lo que la ciudadanía quiere como el gobierno, muestran el desprecio que se tiene de la actuación que hoy se tiene, y que de una u otra forma hay que modificar, hay que cambiar, hay que ser lo suficientemente unidos, no permitir que nos dañen, que nos bajen simplemente de esta lucha. Y que destruyan el gobierno. La verdad del gobierno, ¿no? Es decir, si los gobernantes no son capaces de servir a su gente, destruyen el gobierno. Y la credibilidad que se debe tener una administración y en un gobierno, ¿no? Que es lo que la universidad pretende, creando la cultura de la participación en los jóvenes, de las asociaciones, que con la conjunción de esfuerzos, igual que la Iglesia, pues podamos caminar en ese mismo rumbo, donde la lucha social, legal, sea lo que nos marque la vida. Y la democracia, ahí está la democracia, claro, la participación abierta. Y construir una legalidad basada en la legitimidad, que es la otra cosa que estaba comentando Javier. ¿No? ¿Cómo hacemos, no para darle legitimidad a una legalidad que a todas luces ya no responde a las exigencias de la población? Por ejemplo, ¿no? Las reformas constitucionales en materia de participación ciudadana. Un crimen. Pues es un crimen, una violación a derechos humanos. Pues a eso no hay que construirle legitimidad. Sí, ¿no? por supuesto, sí, ¿no? O sea, eso hay que desfundarlo. Por otro lado, la legitimidad necesita una nueva legalidad en donde se reconozcan pues figuras como la revocación del mandato, que no es cierto que sea un mandato constitucional por parte de la Federación. No.
Jalisco lo acaba de incorporar en es su como ley. si nosotros no fuéramos federación y como si la constitución de Morelos no pudiera hacer sus propias formas. Ya lo teníamos aquí desde el año 2000. Lo teníamos. O sea, ya estaba en la ley desde el año y 2000, lo 3 o quitan. 4 legislaturas con dictámenes, ya contemplando la participación, ya contemplando el consejo, ya teniendo la estructura completa, le dan al traste en Sí, el 5 dipu- minutos. Y el diputado Lafit lo justifica de manera tan ingenua y tan simplista que atenta con nuestra inteligencia. Tú dices, oye, por favor, ¿no? Y otros que no leyeron y otros pues que recibieron línea directamente del gobernador, pues ¿cómo no vamos a creer que tenemos un Congreso de rodillas? Claro que lo tenemos. No a un juicio político cuando existen todos los elementos, para el estructurados, juicio. emanados de la misma legislatura, porque de ahí sale el dictamen económico, el presupuestal, de donde deviene la responsabilidad y dicen que no hay responsabilidad. Crean la comisión. La Claro. comisión de la verdad o la comisión especial para investigar, pero ya Hortensia dijo pues que esto no le va a tocar al gobernador, que él no es culpable. Pero sí, hay que Ya lo auditarla. exculpó, Sí, ya claro. lo exculpó. Sí. Entonces, pues al diablo con su comisión, no la queremos. ¿Para qué? Ni ese Congreso, yo creo. No, pues ese Congreso no sirve a la representación. Bien convocaba el gente. rector, a lo mejor suena a sedición o motín, pero a la movilización social, a la Sí, toma de instalaciones, a lo que tenga que ser para que el gobierno entienda y la federación sobre todo, que aquí en Morelos ya no estamos dispuestos a soportar este tipo de Y circunstancias. estamos listos a recuperar la democracia como un principio elemental para construir la paz y la Y la justicia. dignidad. Sí. Un minutito para despedirnos, Bueno. alguna reflexión o invitación, No, adelante. pues muchas gracias, Carlos. Creo No, que es por un favor, espacio Javier. muy importante Por y favor, qué bueno que ustedes. se tocaron estos temas con tanta claridad, ¿no? Celebramos tu Mensaje a la posición crítica y sobre todo apelamos a la sensibilidad de la población, de la gente que nos sigue y que entiendan que este es un asunto de convicción, no es un asunto de protagonismo Ni político partidista. Por supuesto. Bueno, pues amigos, Estamos con ustedes, señor rector. Nosotros los intereses indígenas lo defendemos. gracias. Gracias. Ustedes son el motivo de esta movilización, Porque ustedes son el señor motivo de lo que está gobernador pasando. no se preocupa por nosotros las víctimas. El que le tenemos que agradecer sinceramente es al señor rector Alejandro Vera Jiménez y al señor Cecilia. Muchas gracias. Y por y favor, vamos a llegar con ellos hasta el final. Pues amigos, gracias por favor de su atención. Es un programa que grabamos directamente en Tetelcingo. Perdón por las interrupciones que tuvimos, pero bueno, esperemos que haya sido de su agrado este programa y esperemos contar con su favorecimiento. Hasta el próximo en la serie. Buen fin de semana. Muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.